invitado esta mañana para que comparta con ustedes ideas sobre la economía naranja, para que hablemos de tecnología, para que hablemos de la cuarta revolución industrial. Pero yo quiero enmarcar esta conversación en un plano un poco más amplio. Estamos en unos momentos de la humanidad de grandes transformaciones y también de grandes retos sociales. Quizás nunca antes en la historia de la humanidad habíamos visto la tecnología avanzar en las velocidades que lo está haciendo hoy. Hoy es prácticamente sensible y admirable que tengamos compañías que a partir de la inteligencia artificial y leyendo patrones y algoritmos sean capaces de construir viviendas en 48 horas, como es el caso de Qatar. Pero también existen más de 3.000 millones de personas en el mundo que no tienen una vivienda digna. Estamos en un mundo donde un dispositivo móvil en las manos de cualquiera de nosotros tiene más de 1000 veces la velocidad del computador más veloz que se conociera en el planeta hace tan solo 25 años. Tenemos, en contraste, más de 1.000 millones de personas en el mundo que no conocen la luz eléctrica en sus viviendas. Podemos ver cómo la robótica llega a niveles nunca antes imaginados, como es uno de los vehículos plataforma que recorren diariamente la superficie de Marte, haciendo análisis biológicos y transmitiendo la información que se procesa casi que en tiempo real en los centros de investigación de la NASA. Pero en paralelo, tenemos más de 1.200 millones de personas en el mundo que están expuestos a los más grandes riesgos por no acceder al agua potable. Vemos también cómo tecnologías como el Internet de las cosas se posicionan globalmente como instrumentos que le permiten a los ciudadanos conectar desde su vestuario hasta la iluminación de sus residencias con los manejos remotos a través de plataformas móviles. Pero a pesar de eso, una isla como Manhattan tiene más líneas telefónicas que todo el continente africano. Todo esto es el mundo de contrastes en el que estamos moviéndonos hoy. Y en este mundo de contrastes es claro que los países que se consoliden como imperios de la mente, con propiedad intelectual, con capacidad adaptativa, con análisis estructurado de datos, van a estar muy por encima del promedio. Y si los países en desarrollo no nos despertamos y no entendemos que este es el momento para adecuarnos a estas tecnologías, las brechas sociales muy seguramente serán más profundas con el pasar del tiempo. Ese es el reto. No es sencillamente si adoptamos nuevas tecnologías, no es sencillamente si creemos en la propiedad intelectual, es que es una herramienta y la herramienta en el mundo de hoy para seguir progresando. Y esto tiene que ver con la productividad, esto tiene que ver con la competitividad, esto tiene que ver con la capacidad de adaptación de las sociedades. Y yo creo que en un país como Colombia, esos contrastes también son notorios. Hoy, nuestro país puede mirar su historia reciente y darse cuenta de las conquistas que tenemos. Conquistas que se pueden apreciar con un país que aumenta su expectativa de vida en los últimos 20 años muy por encima del promedio latinoamericano. De un país que va a expandir la clase media, de un país que hoy es visto como uno de los más importantes centros para la inversión en la región y que tenemos compañías fundadas hace menos de 5 años que hoy han recibido el más grande aporte de fondos de capital privado en la historia reciente de América Latina y cuya fuente de ingresos está basada en la tecnología. Pero también tenemos el contraste de ser un país que en agosto del año pasado, cuando empezó nuestro gobierno,
podíamos apreciar que cerca de 1 millón de colombianos no conocían la luz eléctrica. Podemos ver cómo hay empresas colombianas que se constituyen en multilatinas y que llegan a los lugares más apartados de América Latina y que utilizan la tecnología y el análisis integrado de datos para darle valor a su desarrollo empresarial. Pero también tenemos más de 200 municipios cuya calidad del agua amenaza el ver expandirse las enfermedades transmisibles. Esos son los contrastes que yo quiero plantear hoy, no para que nosotros miremos el vaso medio vacío, sino para que entendamos que resolver los grandes problemas sociales es una necesidad imperiosa y que resolverlos demanda de nosotros entender que es a través del emprendimiento como podemos también resolverlos, que la sociedad necesita para atender esas demandas crecimiento económico sostenido, crecimiento económico de impacto, pero ese crecimiento económico de impacto no se logra si nosotros no entendemos que el desarrollo empresarial es la piedra angular también de estas transformaciones y que el desarrollo empresarial no es antagónico del desarrollo de las fuentes laborales, como en algunos países han tratado de plantearlo, generando esa confrontación entre trabajadores y empleadores y donde muchos quieren pescar en río revuelto, fomentando la lucha de clases, únicamente para cabalgar en sus aspiraciones políticas, mientras van destruyendo el capital social porque llenan de desconfianza a la sociedad. La razón por la cual he creído que el propósito más importante en nuestro país es la equidad y cerrar las brechas es porque si nosotros seguimos viendo el desarrollo y no atendemos esas brechas, vamos a perder como sociedad. Pero he dejado absolutamente claro que para atender esas brechas, la legalidad y el emprendimiento se encuentran. Y ahí, apreciados amigos, es donde nosotros tenemos que mirar a lo que somos como país. Colombia es un país que nadie le ha regalado nada, que no ha sido un país de grandes revoluciones, pero sí de grandes evoluciones, donde nosotros cuando nos vemos en el contexto latinoamericano y miramos qué ha pasado desde 1980 hasta nuestros días, el promedio de recesiones en América Latina por país han sido 4, Colombia solamente ha tenido 1. ¿Por qué? Porque hemos tenido un manejo prudente y confiable de las finanzas públicas. Cuando miramos el entorno regional y nos damos cuenta cómo avanzamos hacia los principales indicadores como los desarrollo, con las metas de desarrollo sostenible, nos damos cuenta que nosotros hemos venido acumulando éxitos porque hemos sabido ordenar políticas públicas hacia grandes objetivos de Estado, no atados a las vanidades temporales de la coyuntura. Y eso es muy importante. Entonces, si hacemos esa reflexión, lo primero que yo quiero dejar claro hoy es que en la visión de la transformación de nuestro país, tenemos que ser un país que respete, que abrace, que promueva y que defienda el emprendimiento. Micro, pequeño, mediano, grande, en todas las regiones. Y que ese emprendimiento sea inspirador. Porque lo que más caracteriza al empresario colombiano es su resiliencia y la capacidad de convertir las adversidades en la mejor de las oportunidades. Y tenemos que darnos cuenta que en este país nacen y nacen empresas. Algunas no cruzan el umbral de los 5 años, es cierto. Pero tenemos empresas que empezaron muy pequeñas y que hoy son multilatinas. Y eso es producto del ingenio, del trabajo, del arrojo de quienes han estado detrás de esos procesos. Pero como presidente de la República he sido claro en que nosotros no podemos seguir viendo el desarrollo empresarial como una carrera de obstáculos y que el Estado no puede seguir en la lucha fácil de ver siempre a los empresarios como la fuente de ingresos fiscales y que cada vez que el Estado quisiera gastar más, pase la cuenta al sector privado, que es el que menos
hace críticas o el que menos exacerba el sentimiento colectivo. Ese era el camino fácil. Y por eso nosotros, cuando abrazamos la idea del emprendimiento, lo hicimos sobre la base de decir a los colombianos: vamos a bajar la carga de tributación a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, buscando más inversión, buscando más crecimiento, buscando más recaudo, y hoy, 15 meses después, podemos decir que eso se ha logrado cuando vemos que la economía colombiana pasa de crecer 1.4 en el 2017 a crecer por encima del 3 en el año 2019, cuando América Latina está prevista para crecer apenas el 0.5%. Esa demostración es hoy visible, clara, contundente. Y adicionalmente hemos visto cómo la inversión también está creciendo. Primer semestre por encima del 24%. Y vemos en adición que el recaudo ha crecido más de un 10%. Y que fuera de eso hemos reducido el déficit fiscal y que cerraremos este año con el primer superávit fiscal primario en 8 años. Esos son resultados que Colombia tiene hoy para mostrar y que lo acompañan también hechos como el de haber visto a la prestigiosa firma de análisis Radar este fin de semana decir que en el último mes hemos tenido el mayor consumo de hogares desde que se hace esa medición en el año 2002, y que vemos a grandes empresas de tecnología venir a Colombia a crear sus centros de procesamiento de datos. Y vemos además que el nombre de Colombia es reconocido al punto que hemos logrado emitir bonos en el mercado en euros a la tasa más barata desde que entramos a ese mercado. Y de que cuando hemos emitido bonos globales nos hemos financiado a las menores tasas, en las mejores condiciones en mucho tiempo, y con demanda además que superan 5, 6 o 7 veces el monto que queríamos colocar. Esa es la demostración que hay confianza en el país. Y si esa confianza está, y si esa confianza además se ratifica cuando tenemos el mejor año del turismo en la historia de nuestro país, donde vamos a superar los 4.2 millones de visitantes no residentes, y que tenemos en lo que va a correr el año la mejor tasa de ocupación hotelera en 15 años, y que vemos en adición a sectores que estaban en letargo recuperarse, es porque el país tiene unos fundamentos económicos que van hacia adelante. Pero ahí está también el otro reto. Si eso es así, también tenemos que mirar hacia lo social. Y lo social es una de las banderas que hemos asumido desde el gobierno, desde el primer día. Por eso este gobierno se siente orgulloso de haber sacado adelante un plan de desarrollo que pone la palabra equidad, cerrar las brechas, justicia social como protagonista. Pero no con los tintes demagógicos de otros que hablan de reducir la pobreza y lo que terminan es generalizándola, porque van en detrimento y atentando contra los fundamentos del desarrollo empresarial. Nosotros no, consideramos que esa evolución hacia la equidad es necesaria y necesitamos hacerla con el emprendimiento de la mano. Y en 15 meses, apreciados amigos, en 15 meses donde un gobierno adapta políticas, las pone a marchar y además corrige errores del pasado y construye también sobre éxitos del pasado y además presenta sus nuevas iniciativas, en 15 meses, a mí me parece muy importante que como colombianos también reconozcamos lo que hemos hecho. Porque en estos 15 meses pusimos en marcha el programa Generación E, pensando también en los retos de la tecnología y la cuarta revolución industrial, donde ya llegaremos este año a 80,000 jóvenes de familias de bajos ingresos llegando gratuitamente a la universidad pública. Porque en estos 15 meses le hemos podido llevar la luz eléctrica a miles de familias y cerraremos este año con 100,000 familias que saldrán del oscurantismo y por primera vez podrán refrigerar alimentos y conectarse. Y haber llevado más de 145,000 soluciones de agua o más de 145,000 familias beneficiadas por esas soluciones de agua. De haber podido desarrollar ambiciosamente
una agenda donde los bachilleres de Colombia se gradúen con el título de bachiller y el título de técnico. Ya vamos en más de 143.000. Y queremos que esa formación en los últimos 2 años del bachillerato también vaya vinculada con la educación creativa, con la educación digital y con las necesidades de la cuarta revolución industrial. Y nos la hemos jugado para que tengamos más de 500.000 hectáreas en el banco de tierras y que hayamos hecho titulación en más de 346.000 hectáreas. Y haber llevado el catastro multipropósito por primera vez a comunidades alejadas, como la de Ovejas Sucre, donde hicimos el primer programa de titulación masiva, el más grande que haya visto nuestro país en un municipio. Y desde luego, tenemos más retos sociales. Pero a mí me complace que en tan solo 15 meses hemos entregado más subsidios de tasa de interés y de cuota inicial para la adquisición de vivienda de lo que se hizo en 4 años anteriores. Y óigase bien, ya tenemos más de 200.000 inscritos en el programa de semilleros de propietarios, donde a través de la bancarización sostenible, cuota fija a largo plazo, una familia puede dejar de pagar 400 o 500.000 pesos por una pieza y con menos de lo que está pagando de arriendo, convertirse en propietario de una vivienda digna para su familia. Esas transformaciones están ahí y son parte de esta gran agenda que queremos para Colombia. Y desde luego, en este mundo también hemos reconocido que la tecnología y la creatividad son necesarias. Ahí es donde está el énfasis también en la economía naranja y la transformación digital, porque se conecta con esta visión. Si nosotros recordamos pasajes de grandes intelectuales como José Saramago, que cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, en un bello discurso decía que el hombre que le enseñó a amar las letras era un analfabeto, que era su abuelo, el que lo llevaba a la biblioteca del pueblo, mientras él tenía que labrar el campo, para que el joven José Saramago empezara a deleitarse con las letras y a tener las primeras aproximaciones sensibles a la literatura o al arte. Entendemos que es a partir de la democratización de la cultura como también nosotros cerramos brechas sociales. Pero más allá de eso también está esa evocación que me gusta hacer de manera permanente de Federico García Lorca cuando fue a la biblioteca de su pueblo, Fuentevaqueros, España, y decía que si tuviera hambre pediría medio pan y un libro, porque él tiene claro que el hambre y el hambre de conocimiento que no se puede saciar es peor que inclusive otras manifestaciones famélicas. Y por eso poder llevar el conocimiento y poder hacer del talento de la sociedad un vehículo de transformación es para nosotros una prioridad. Y en estos 15 meses hemos hablado de una economía naranja que integra múltiples sectores: las artes, el patrimonio, los medios, las creaciones funcionales, la música, la literatura, el teatro, el diseño, la gastronomía. Sectores que en Colombia, cuando se miran única y exclusivamente dentro del ámbito sectorial, representan el 1.8 del PIB, pero cuando se ven las ramificaciones indirectas puede llegar al 3.5%, como lo muestra la cuenta satélite del DANE. Nos abre los ojos para entender que ahí tenemos un mecanismo de crecimiento, una fuente de empleo y algo que nos diferencia del resto de América Latina. Y por eso en estos 15 meses no solamente pusimos en marcha la política pública, la cuenta satélite, pusimos en marcha el primer bono naranja emitido en los mercados que ya le está llegando a decenas, centenas de empresas. Ya tenemos a través de Bancoldex la capacidad de irrigar créditos a más de 25.000 empresas en el sector creativo. Tenemos las áreas de desarrollo naranja, como la que la semana pasada veíamos en el barrio San Felipe de Bogotá, donde en 46 hectáreas llegarán más de 500.000 millones de pesos de inversión para que la clase creativa se posicione y sea una fuente de negocios. Y también la integración de nuestra capacidad creativa a través de mercados integrados de contenidos originales, la protección de nuestro patrimonio, la defensa de nuestros creadores, la capacidad de llegar con beneficios económicos periódicos a muchos creadores que estaban expósitos a una vejez llena de dolores y turbulencias. Y también darle al país un sentido de marca y una marca sobre las industrias creativas que se posicione ante el mundo, y también un marco tributario que haga de Colombia el país más atractivo para las industrias creativas, porque consideramos que ahí hay un porvenir de emprendimiento, un porvenir de empleo y algo que es fundamental:
permitir que el talento en nuestra sociedad, que no es exclusivo de nadie y que está democráticamente distribuido, sea reconocido como una de las más importantes fuentes de capital humano. Esa es la Colombia en la que nosotros también estamos todos los días embarcados a construir. Pero si a esto lo vinculamos con la tecnología, nuestro propósito también es que Colombia muestre ante América Latina que tenemos condiciones de productividad que son mejores. Y el hecho que el Foro Económico Mundial haya decidido traer el primer centro para la cuarta revolución industrial en un país hispanoparlante a Colombia es ese voto de confianza. O ver cómo ahora la Cámara de Comercio de Bogotá se une al ecosistema, se emprende, facilita infraestructura y le apuesta también por el Internet de las cosas. O lo que estamos viendo con Guaira, otro centro de emprendimiento aplicado en la ciudad de Bogotá. O lo que estamos viendo en otras ciudades del país, donde ya hay un sentimiento de responsabilidad en darles oportunidad a los jóvenes, con Capital Semilla. Y por eso vamos a lanzar el primer fondo de fondos en el país, donde aporta el Estado, aporta el sector privado, aportan los cooperantes internacionales, o tener las aceleradoras, o tener el acceso también a los fondos de capital ángel, o a lo que se han denominado los fondos de escalabilidad empresarial. Todo esto hace parte de una visión de país, y esa visión es la que nosotros no queremos dejar un solo día de materializar. Pero claro, estamos en un contexto regional y mundial donde son muchos los que quieren apelar siempre a los sentimientos negativos y a veces a minimizar las cosas que son progresos. Y por eso es que ayer tuvimos una reunión muy importante de la Comisión de Concertación Laboral, sector privado, trabajadores y Estado, donde recordamos lo que hemos logrado entre los tres en 15 meses: el pacto por el trabajo decente, el mayor aumento real del salario mínimo en 25 años, el mayor aumento del auxilio de transporte en 15 años, el mejor acuerdo posible desde que existe el acuerdo colectivo del sector público beneficiando a 1.3 millones de personas, la mesa de concertación, donde también se ha hablado no solamente de la reivindicación, sino de la reparación colectiva del movimiento sindical, o la mesa de concertación para la formalización del trabajo en el sector público. Esos son esfuerzos colectivos. Y yo entiendo que en la sociedad la protesta pacífica es un mecanismo de expresión contemplado además en la Constitución. Pero justamente también valoro que ayer, en ese sentido tripartita, el Estado, centrales como la CGT o la CTC, manifestaron el rechazo absoluto a la violencia y a la incitación de la violencia. Porque los que quieren convertir la protesta social en un mecanismo de violencia o de pandillaje o de vandalismo son los que pretenden exacerbar sentimientos de odio en la sociedad, y eso no lo podemos permitir como sociedad. Nosotros reconocemos que si hay alguien que tiene inconformidades, las expresa, y es el deber nuestro, de los gobernantes, analizarlo, procesarlo, corregir muchas cosas si es del caso, pero no podemos dejarnos llevar a la destrucción cuando hemos visto que en algunos países han acabado lugares de trabajo de gente humilde, han destruido mecanismos de transporte que favorecen a los más necesitados. Nosotros en Colombia somos un país que reconoce el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero también tenemos un Estado de Derecho que tiene que ser siempre implacable con quienes quieran apelar a la violencia o a la transgresión de la ley para pretender doblegar las instituciones. Ayer por eso en esa comisión de concertación fue tan importante que hablando sobre estos temas se escuchara la voz del presidente y que quedara consignada en las actas. Porque lo que no se puede es que algunos pretendan incitar a la violencia sobre la base de mentiras. Y yo dije, este gobierno no ha presentado ninguna reforma pensional y no ha presentado ninguna reforma laboral
Y queremos que esas discusiones se den en el marco de la Comisión de Concertación como ese mecanismo tripartito para el debate de las políticas salariales y de empleo en la sociedad. Dije muy claro que estoy no solamente en desacuerdo, sino que rechazo la idea de algunos de reducir el salario mínimo. Este gobierno rechaza esa sugerencia y rechaza la idea de pagarle a los jóvenes por debajo del salario mínimo, porque eso sería pauperizar el trabajo de los jóvenes. Y dije también categóricamente que nosotros no estamos proponiendo ni aumentar la edad de pensión, ni aumentar la cotización. Lo que sí necesitamos es que, pensando en la equidad en Colombia, tengamos mayor cobertura, porque no puede ser que Colombia solamente 1 de cada 4 mayores de 65 años sean los que tengan acceso a una pensión. Y eso solamente se hace cuando tenemos una sociedad que vigorosamente genera esos empleos porque hay emprendimiento. Y soy consciente, muy consciente, que también nosotros tenemos que darle señales claras a los más vulnerables de la sociedad, y por eso hemos puesto el presupuesto más alto para la educación que conozca Colombia. Por eso dije que nosotros vamos, cuando llegue el momento de sancionar la ley de presupuesto, a objetar el artículo 44 para que no quede duda que ahí no se buscan quitarle recursos a las universidades para pagar deudas de la nación. Y fui también absolutamente contundente que lo que nosotros hemos pretendido como gobierno es llegar a las regiones más apartadas. Y que si algunos quieren decir que este gobierno está tratando de destruir la paz, aquí lo que tenemos es una visión de paz con legalidad, donde justamente nosotros queremos llegar a las zonas afectadas por la violencia con seguridad, justicia y el trabajo integral del Estado, y por eso la evidencia muestra que cuando empezó nuestro gobierno había 2 planes de desarrollo con enfoque territorial, hoy hay 16. Y que además de eso estamos movilizando miles de millones de obras por impuestos y llegando con los recursos de regalías a regiones profundas de Colombia donde queremos ver a la sociedad progresar. Entonces es bueno que estas aclaraciones se hagan, porque lo que no puede ver la sociedad es que se llame al odio sobre la base de mentiras. Yo respeto todas las expresiones pacíficas de protesta social, y este es un gobierno dialogante que ha estado en los territorios, que ha tenido la posibilidad de hacer 41 talleres construyendo país en todos los departamentos de Colombia, con una agenda de compromisos, con una agenda de ejecutorias y pensando en el mejor interés del país. ¿Que tenemos retos? Sí, sí los tenemos. Sabemos que hemos sufrido embates en el mercado laboral, pero perseveramos en la meta de nuestro plan de desarrollo, de poder llegar al 2022 con la menor tasa de desempleo de los últimos 25 años. Ya en el último reporte del DANE se ve que en las 13 principales ciudades hay una reducción del desempleo frente al año pasado. Nos toca hacer lo propio en las zonas rurales, y por eso ayer también le dije a la Comisión de Concertación Laboral que aquí hay una agenda que tiene la reactivación del sector vivienda, que está creciendo y que se posiciona como el mayor generador de empleos en los últimos 2 meses. En el caso de las obras civiles, lo propio. En la reactivación de los recursos de las regalías, lo propio. En la profundización de la agricultura por contrato, lo propio. En el desarrollo industrial, en las zonas económicas especiales, decreto que firmamos hace pocos días, lo propio. Y desde luego avanzar en los pactos por el crecimiento y el empleo para que con el sector privado cumplamos la meta del 2022 de generar 800.000 empleos en el país. Todas estas realidades están ahí y queremos perseverar. Yo sé que seguramente ustedes estaban a la expectativa de que solamente hablara de la economía naranja o de la tecnología. Yo puedo decir que en materia tecnológica estamos avanzando para que en el 2022 nosotros tengamos el 70% de cobertura de internet de alta velocidad. Este año llegaremos a 1.000 centros poblados beneficiando a 500.000 personas, y el año entrante esperamos llegar a 500.000 hogares con 10 procesos licitatorios, sobre todo concentrándonos en los estratos 1 y 2 para que tengan ese acceso al internet de calidad. Estamos comprometidos con este país y pueden tener ustedes la plena certeza que no ha habido un solo momento desde que llegué a la presidencia donde no haya procurado escuchar a los colombianos y por supuesto también enfrentar muchos de los problemas que envejecieron mal y frente a los cuales hubo pocas
denuncias en su momento. Aquí no se trata de mirar hacia atrás con resentimiento, ni más faltado, pero sí de enfrentar las realidades. Y por eso es que nosotros en 15 meses paramos por primera vez en 7 años el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos. Esa es la razón por la cual este año esperamos cerrar el año con el menor número de homicidios desde 1985 y el menor número de secuestros desde 1983. Y que queremos trabajar para enfrentar el hurto en las ciudades, sí, acabando con los subregistros y asincerando la información, porque no pretendo que nosotros tapemos el sol por la mano o nos engañemos. Haber profundizado la denuncia electrónica ha mostrado que las cifras se subieron, pero en buena hora, porque antes había un subregistro y hoy tenemos mejores herramientas para enfrentar esos embates. Apreciados amigos, cuando uno a través de las expresiones de amigos como John Denton, nos damos cuenta de la percepción que tiene el mundo de nosotros. Un país que se transformó, un país que crece, un país que atrae inversión, un país que ha tenido estabilidad institucional, estabilidad política, un país que sigue teniendo retos sociales y muchas diferencias, pero que tiene además una visión construida por todos para que la equidad sea el norte de nuestro plan de desarrollo. Yo creo que nosotros hoy más que nunca tenemos que preguntarnos qué queremos. Profundizar el debate por el debate. Seguir nosotros propiciando diatribas entre quienes ganan y quienes pierden las elecciones. O por el contrario, asumir que cuando la democracia se pronuncia, vamos con la democracia, trabajamos todos de la mano. En estos 15 meses he trabajado con todos los alcaldes y gobernadores de Colombia para su éxito. Y lo haré con los recién elegidos. Y lo haré hasta el 7 de agosto del 2022. Porque yo creo que nosotros tenemos que sacudirnos de los yoísmos y pensar más en nosotros. Y en democracia hay diferencias. Y en democracia hay reclamos. Y en democracia hay exigencias. Pero lo que no podemos es dejar que esas expresiones legítimas de la democracia se traduzcan en llamados a la violencia o a la anarquía por parte de algunos. Como presidente de Colombia, cuando juré el 7 de agosto del 2018, dejé claro que estaba dispuesto a dar mi vida por este país. Y lo haré si es necesario, porque tengo claro que para el 7 de agosto del 2022, cuando regrese a mi condición de mero ciudadano, lo único que yo espero es haber podido aportar todo para que este país siga progresando. Y el progreso de Colombia es lo que está en juego por parte de nosotros siempre. Y yo creo que esto es lo que nos tiene que unir a nosotros en los próximos días y en los próximos meses. Como gobernante siempre estoy dispuesto al diálogo abierto, a la construcción colectiva. Y yo creo que esta Colombia, donde John hablaba de economía naranja, de cuarta revolución, se une con esos 3 pilares de legalidad, emprendimiento y equidad. Los pilares de un plan de desarrollo que por primera vez en Colombia le da la mayor asignación de recursos a la justicia social. Muchísimas gracias.